Amigos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente con nuestra plataforma de noticias TV Perú y Radio Nacional con más de 60 estaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Amigos, el día de hoy tenemos la grata visita aquí en nuestros set de trabajo de el doctor Guido Águila Grados, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, muy buenos días. ¿Dije bien el apellido? Perfecto. Muy buenos días y muchísimas gracias, señor Sotomayor. Su apellido es Águila, ¿no? Águila, Guido Águila Grados, así es. Águila Grados, correcto. Muchas gracias por su visita. Al contrario. Doctor. Y vamos a tocar naturalmente el tema de una institución sumamente importante en nuestro país y que en algún momento, antes y durante la campaña electoral, fue objeto de observación por parte de los postulantes a la presidencia de la República, que muchos pedían una reorganización. Bueno, ¿cómo reciben ustedes este tema planteado en plena campaña electoral con bastante ímpetu por parte de algunos candidatos? Señor Sotomayor, nosotros lo recibimos de dos formas. Cuando hay un planteamiento de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, con los mecanismos legales, los mecanismos constitucionales, son bienvenidos. El Consejo Nacional de la Magistratura es el primero en reconocer que se tienen que hacer algunos ajustes, que toda institución es optimizable, mejorable, donde sí, desde un momento mostramos, digamos, nuestra discrepancia y hasta cierta parte nuestro repudio, fue contra aquellas voces que señalaban desactivar el Consejo, que señalaban que se vayan todos y una serie de lemas antidemocráticos. En eso sí fuimos muy firmes, pero ante las propuestas de un cambio en el sistema de justicia, comenzando por el Consejo Nacional de Magistratura, téngalo usted por seguro que el Consejo es el primero en darle esa lectura y estamos preparando nosotros mismos proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional para abordar ese punto. Efectivamente, ustedes ya han estado trabajando. ¿Por dónde iría esa reforma? ¿Cuáles son las propuestas, los planteamientos que harían ustedes? Nosotros queremos hacer un planteamiento, esto todavía está en preparación, hay que discutirlo, hay que aprobarlo por el Pleno del Consejo, acerca de la conformación del Consejo. Es decir, no en torno digamos, al origen de los 7 magistrados que conformamos el Consejo Nacional de Magistratura, porque eso es la voluntad del constituyente, la Constitución del 93. Lo que queremos es en el mecanismo de elección, la forma de elección. La propuesta es que esta base se amplíe, se democratice. Esto de acá le va a dar no solamente legitimidad, sino también un mayor control. Si le entendemos, ¿se amplíe qué? ¿El número? No, se amplíe el número de electores para que se elija al Consejo Nacional de Magistratura. Fíjese usted que la Constitución señala que haya un representante elegido por la Corte Suprema, ¿no? Nosotros lo que señalamos es que sea elegido por todos los jueces titulares, por ejemplo, ¿no? No solamente los jueces supremos, sino los jueces superiores, los jueces especializados. Que el Poder Judicial, señor Sotomayor, sienta de que tiene un representante. Lo mismo para el Ministerio Público, ¿no? La actual representante, la doctora Aragón, una extraordinaria magistrada, es elegida por 6 fiscales supremos, ¿no? Entonces, allí lo que nosotros planteamos, esto es una idea que yo como presidente de manera personal la voy a transmitir luego al Pleno, estamos trabajando en ello, es que voten todos los fiscales del país, ¿no? Lo mismo en el ámbito de las universidades, ¿no? Si en las universidades, además de rectores, participa la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, es decir, que así como nosotros llegamos al Consejo Nacional de Magistratura votado por 15.000 abogados de un universo de 50.000 que votaron, eso no solamente da legitimidad, sino ejerce un mayor control. A mí saliendo del canal, de la radio, puede detenerme un abogado y reclamarme, decirme, porque justamente ha tomado conocimiento y ha sido partícipe. Entonces, si esto lo hacemos con los 7 miembros, creo yo que va a haber mayor legitimidad y un mayor control también. Ahora, ¿por qué es que de los 50.000 abogados solamente 15.000 eligen o votan? A ver. ¿Quiere decir que están solamente 15.000 habilitados? No, a ver, no me deje entender. La situación es mucho más grave, señor Sotomayor, porque en el momento de la elección éramos 130.000 abogados, de los cuales cuando se cierra la inscripción solamente hay 80.000 abogados habilitados. De los 80.000 acudieron a las urnas 50.000. De esos 50.000 por nosotros votaron 15.000, el 40%. Y esto, digo, es alarmante porque justamente el próximo 14 de julio hemos convocado
a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú para ver este tema. Es decir, si hay 130.000 abogados, gente que tiene el título de abogado, y solamente 80.000 están al día en sus respectivos colegios. Habilitados, digamos. Habilitados, ese es el término, gracias. Habilitados quiere decir que hay 50.000 que están en una situación irregular. Y si de esos 80.000 votan 50.000, estamos hablando de un 40% que no está involucrado con un tema tan importante como es la elección al representante al Consejo Nacional de la Magistratura. Eso forma parte de las políticas institucionales que hace el Consejo, más allá de nuestra labor cotidiana. Vamos a tocar un tema muy delicado en cuanto a la composición misma del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque durante las elecciones, amigos, los jurados electorales especiales fueron objetos de crítica por parte de diversos sectores de la comunidad, debido a que en algún momento parecía que se entrampaban las soluciones que debían dar a tal o cual problema que se presentaban. Ustedes deben tener muy claro este tema que se produjo, ¿no? Por parte de que daban una resolución o daban otra resolución. Había un enredo completo y decían, ¿por qué? Es que todos los miembros del jurado electoral especial en el país no son abogados. Hay uno que no es abogado. Bueno, eso se da también en otras instancias. ¿En algún momento ustedes han analizado este tema también? Porque sabemos que dentro de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura hay dos que no son abogados, precisamente. Así es. Y fíjese usted que actualmente compartimos el Pleno con 2 antropólogos. Nuestra posición, esto puede ser materia de estudio, materia de debate, pero nuestra posición desde el Consejo Nacional de la Magistratura es defender esta actual composición. Correcto. Alguien puede señalar y puede decir, hombre, si se nombran jueces, fiscales, el conocimiento jurídico debe ser profundo. Claro que sí, pero no es lo único que se evalúa en un juez. Actualmente nosotros compartimos con 2 antropólogos y la visión que tienen para poder nombrar o destituir a personas que son del interior del país, por sus costumbres, por el derecho consuetudinario, por el idioma que utilizan, es un aporte valioso, es un aporte valioso. Es más, este tema, señor Sotomayor, lo hemos hablado con ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, se ha formado una asociación de ex magistrados justamente para defender la institucionalidad del CNM. Y con ellos hemos coincidido en que muchas veces los abogados podemos tener, digamos, una formación demasiado rígida en el ámbito jurídico legalista, si se quiere, y es allí donde los profesionales que no son del derecho determinan un aporte fundamental. Entran a tallar desde otro punto, desde otra visión. Desde otro ángulo, desde otro punto de vista, ¿no? Nosotros hemos escuchado, pero ¿qué hace un profesional de la salud? ¿Qué hace eso? Téngalo por seguro, señor Sotomayor, que en la interna el aporte de ellos es fundamental. Correcto. Ahora, hay que cambiar muchas cosas, hay que hacer modificaciones constitucionales para que marche mejor no solamente el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también el procedimiento de nombrar jueces y fiscales. ¿Cómo está el trabajo en ese aspecto que sabemos que ustedes lo están realizando? Así es, fíjese, nosotros hace 14 meses llegamos al Consejo Nacional de la Magistratura, oyendo por un lado el descontento de los miles de abogados y por otro lado el descontento de miles de magistrados también, ¿no? En el caso de lo primero, la primera función en selección y nombramiento, los exámenes eran tomados muchas veces sin tomar en cuenta la especialidad, ¿no? Es decir, usted, por hacer un símil, usted postulaba para periodismo político y le preguntaban de deportes, de espectáculos. Esto hacía que definitivamente fueran exámenes totalmente perfectibles. Hoy, con el nuevo reglamento, los exámenes son por especialidad. Había esa asimetría, señor Sotomayor, entre el puntaje que se lograba en el examen de conocimientos y el currículum que había. Muchas veces había un currículum con un puntaje superlativo, con certificados, con diplomas, que muchas veces no respondían la exigencia y la calidad a lo que debe corresponder. Entonces, lo que ha hecho el nuevo reglamento, no, es decir, el profesional puede seguir haciendo sus diplomados, sus pasantías, pero eso lo tiene que demostrar en el examen escrito. Lo que nosotros vamos a calificar en curricular es su desempeño profesional. No que usted, señor Sotomayor, digamos, si fuera selección de periodistas, me muestre la cantidad de diplomas y certificados que tiene, no, sino en el desempeño profesional.
profesional, la calidad de sus entrevistas, la profundidad de su conocimiento, su manejo ético que tenga, su imparcialidad al entrevistar. Eso es la principal riqueza de esto. Y por último, el que siempre el Consejo tuvo el nombramiento del magistrado estándar, como si estuvieran todos los magistrados en Lima, que tuvieran la tecnología, la infraestructura y los asistentes para poder apoyar. No, hoy nosotros hemos recorrido 25 distritos judiciales y podemos saber cuál es el perfil de un magistrado de Cusco, que es distinto al magistrado de Ucayali, que es distinto al magistrado de Piura. En ese sentido, el nuevo reglamento de selección y nombramiento va a enriquecer. Yo le aseguro que tras las primeras convocatorias vamos a tener mejores jueces y mejores fiscales para el país. Correcto. Ahora, el tema de la provisionalidad. Este tema se habla mucho. ¿Por qué tenemos tantos magistrados provisionales y no optamos ya por los titulares? ¿Tan difícil es o es que no hay gente capacitada? No, le explico. Justamente el día de ayer, en una columna, en un diario que nosotros tenemos, hablábamos sobre el mito, escribíamos en rigor sobre el mito de la provisionalidad. ¿En qué consiste eso? Hablemos del Poder Judicial. Poder Judicial, dejemos el Ministerio Público, que hay un tema presupuestal. Pero hablemos del Poder Judicial. Las cifras indican que hay más de un 40% de magistrados del Poder Judicial que son provisionales. La cifra es de escándalo, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo el 40%? ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura? Dos cosas allí que se tienen que saber. Primero, que en esa cifra existen magistrados provisionales que jamás van a ser titulares, señor Sotomayor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, verdad? Bueno, primero, porque hay salas transitorias y juzgados transitorios que se crean dentro del espíritu de tener, mira, tenemos esta carga, tenemos que acabar con esto, o se ha dado esta incidencia delictiva, entonces se forman solo por un tiempo. Pero en la práctica, por la demanda, por la carga procesal, por el grado de conflictividad, se comienzan a ser permanentes. Es más, en el mejor de los casos no desaparecen, sino son convertidos para otro distrito judicial o de la especialidad penal, por ejemplo, se convierten a la laboral. Pero los magistrados que están allí nunca van a ser titulares. ¿Por qué? Porque son titulares, digamos, yo soy un juez que me desempeño en la sala superior como juez superior provisional. Como titular soy juez especializado, pero en realidad mi labor es una labor provisional, nunca me van a nombrar. Y ese entonces engruesa la cifra de 40%. Y el ejemplo más nítido lo encontramos en la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene 3 salas permanentes, civil, penal y social y constitucional, pero hay 4 transitorias. Por 5 magistrados, 4 por 5, 20. Esos 20 que están allí, pues nunca van a tener la titularidad, son provisionales. Entonces, esa provisionalidad engruesa. Ese es un primer punto, ¿no? Y un segundo punto que se da es que, así conforme nosotros, el día de ayer hemos nombrado a más de una decena de nuevos magistrados que estaban como candidatos en reserva. Pero al mismo tiempo, hace pocos días, se han creado 24 nuevos juzgados de familia. Es decir, porque se requiere, es más, o sea, ni siquiera seguro la voluntad ha sido crear más, pero por temas presupuestarios. Entonces vamos nombrando, pero también se van creando más. Entonces lo que nosotros hemos emprendido, y esto ya viene inclusive desde el anterior pleno del Consejo Nacional de Magistratura, una lucha contra la provisionalidad, es decir, tratar de nombrar la mayor cantidad de magistrados. Sin embargo, no se trata solo de cantidad, sino de calidad, y hacia eso van nuestras reformas. Claro, hemos escuchado a menudo, hemos recibido quejas inclusive de que es el juez provisional tal o es el juez provisional tal el que resuelve de esta manera que no convence, dicen. Entonces, de alguna manera la provisionalidad incide en el buen desempeño de la justicia y a partir de ese punto, porque es que no hay más concursos para acabar finalmente ya con el tema de la provisionalidad y ojalá en el futuro todos sean titulares. Es cierto, nosotros escuchamos todos los días. Sin embargo, habría que hacer, hay un reparo. Me parece que toda generalización es negativa, ¿no? Es decir, hay magistrados provisionales que es su medio de vida y que yo le aseguro que hacen buena letra, se quedan más allá de su horario, trabajan tanto
provisionales como supernumerarios, ¿verdad? Pero, por otro lado, también hacia eso apuntamos. A partir de esta publicación del reglamento, las convocatorias van a ser continuas e incesantes. Va a ser un trabajo muy intenso. Como yo les decía a los funcionarios del Consejo Nacional de Magistratura, hemos terminado un intenso trabajo interno. Ahora viene un intenso trabajo hacia afuera. Como siempre digo en toda entrevista, señor Sotomayor, juramentamos el 1 de marzo para esta gestión. Con este pleno le pedimos unos meses más. Yo creo que en octubre ya debe notarse toda esta transformación que buscamos hacer en el CNM. Y estamos hablando de la disminución, ¿en qué porcentaje de la provisionalidad? Estamos hablando, nosotros nos hemos previsto de las cifras que hay para este año, incluido inclusive febrero. Nos habla del 40%, ¿no? Claro, de ese 40% irla reduciendo por decenas, ¿no? A un 30, a un 20, y creo que allí ya había que entrar a analizar el punto que señalamos, ¿no? O sea, aquellos que forman juzgados y salas transitorias que es imposible nombrarlos mientras no sean permanentes y estén presupuestados. Ahora, también siempre ha sido cuestionada la actividad del Poder Judicial. Siempre hemos escuchado que los fallos no son uniformes. ¿Ya? Para un delito leve hay una sanción fuerte y para un delito fuerte hay una sanción leve. Es cosa que a veces no entiende la comunidad. Confieso que tampoco lo entiendo a veces. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Hay que hacer nuevamente una reforma en el Poder Judicial, ¿y de dónde debe partir eso? ¿Internamente? ¿O de repente algo tendría que ser el Consejo Nacional de la Magistratura? En el Consejo, es cierto, en el Consejo Nacional de la Magistratura nosotros, digamos, para calificar en la evaluación integral y ratificación de un juez, nosotros vemos eso que usted señala, que es la línea jurisprudencial, la coherencia primero con sus propias resoluciones. Si falla, fucsia, y luego en un caso análogo, similar, falla verde, entonces allí, algo está mal. Claro, algo está mal. Eso es lo primero, eso sí está, digamos, en nuestra potestad. Lo que debe manejar, y lo hace el Poder Judicial a través de sus órganos de control interno, es seguramente la línea jurisprudencial ya no del magistrado consigo mismo, sino del magistrado con sus pares. Es decir, lo que usted y la ciudadanía y todos reclamamos es que las sentencias sean predecibles, que exista una predictibilidad, que sepan que yo, por haber atropellado de manera culposa, usted, yo, que somos profesionales, que nunca quisimos hacerlo, que parpadeamos, y esto, se sepa que la pena se mueve, digamos, entre 5 y 7 años, y de eso no puede haber luego una pena de 2 años y otra pena de 10. Yo entiendo que el Poder Judicial está haciendo los esfuerzos a través de los acuerdos plenarios. Es decir, la reunión de magistrados y señores, aquí hay 5 interpretaciones, pero necesitamos darle a la sociedad una de ellas. ¿Cuál es la que tomamos? Lo que ocurre es que este trabajo se ha comenzado hace algunos años y me parece que todavía hay muchos puntos por abordar, de tal manera que se va avanzando de manera paulatina, pero que también hasta ahora no alcanza, digamos, a esa línea de hacerla predecible. El tema es que ya hubo muchas reformas en el Poder Judicial y evidentemente no han dado un resultado que se esperaba. Pero entonces dicen, ¿dónde está la falla? ¿Es en el origen? ¿Es el Consejo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay una selección de los magistrados para ejercer los cargos? Así es. Mire, hay un razonamiento que se disfraza de silogismo y se dice, ¿no? Hay un fiscal corrupto, hay un juez incompetente, la culpa es de quien lo nombró. Por lo tanto, ¿no?, el Consejo Nacional de Magistratura. Ese es un sofisma, eso es una falacia a mi entender. ¿Por qué? Porque, digamos, vamos al ámbito de la democracia. Hay un mal alcalde, hay gobernadores que están con pena privativa de libertad, por lo tanto, si hay un mal alcalde y un mal gobernador, lo eligieron mal. Por lo tanto, los electores no sirven, entonces dejemos la democracia, apostemos por la dictadura, ¿verdad? Ni siquiera, señor Sotomayor, con nuestros hijos nosotros aseguramos. Dándole la mejor formación, nadie asegura la conducta que pueda darse. Entendemos que el Consejo en sus evaluaciones ha podido hacer mejor las cosas. Por eso este nuevo reglamento, que obviamente va a causar algún escozor, alguna molestia en quienes pretenden que se mantenga el status quo, en quienes piensan de que el Consejo Nacional de la Magistratura debe ser una fábrica de calificación de certificados y diplomas. No, nosotros tenemos que calificar competencias profesionales y hacia eso apuntamos.
enfrentamos. Que en parte somos responsables seguro, para eso estamos trabajando allí. Pero por otro lado, en el tema de la reforma del Poder Judicial, yo he estado analizando ese tema desde antes de llegar al Consejo, y todas las reformas han sido de fuera, señor Sotomayor. Es como si, digamos, los medios de comunicación ingresaran en una crisis y gente que jamás se ha colocado delante de un micrófono, jamás sabe las presiones que se reciben, digamos, por diferentes ángulos para los medios, pretende hacer una reforma. Yo pienso que lo que ha faltado en los diferentes diagnósticos ha sido trabajar con el órgano que va a ser reformado. Siempre se ha trabajado contra. Y no, yo no creo que pueda hacerse una buena reforma, digamos, de ninguna institución, empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura, si es que no conversan con nosotros, que sabemos nuestras limitaciones y sabemos nuestras virtudes, sabemos nuestras debilidades y sabemos nuestra fortaleza. A veces los diagnósticos son verdaderos tomos, ¿no? Donde se dice, miren, hay 4 estilos en la natación, se nada así, se baja el brazo, se saca la boca para respirar, pero a veces nunca se ha entrado a una piscina. Pero, ese es lo que adolecemos. Doctor Águila, pero ocurre pues que cuando generalmente, o como siempre se ha hecho, las reformas desde adentro, hay espíritu de cuerpo para muchas cosas, ¿no? Y el caso concreto creo que es los órganos de control. Ahí se cambian la titularidad y bueno, pues hoy por ti, mañana por mí. En parte es cierto, señor Sotomayor, porque toda reforma, a ver, si nosotros decimos, cuando se quiera hacer una reforma liderada por el Ejecutivo, por el Legislativo, bienvenida, pero se tiene que hacer con el órgano. Pero el órgano de justicia, sea el Consejo Nacional de Magistratura o cualquier otro del sistema de justicia, tiene que partir de algo, tiene que partir de la autocrítica. Tiene que saber entender que en un Estado constitucional de derecho no es reclamar más poder y eliminar controles, es todo lo contrario. Es renunciar a un poder excesivo que nos pueda llevar de discrecionalidad, arbitrariedad y establecer controles. Por eso tiene mucha razón usted cuando dice que esto de acá no basta simplemente con las reformas como documento, depende de las personas. Podemos tener la partitura de Beethoven, pero si no tenemos a la orquesta que lo va a llevar adelante, vamos a fracasar. Podemos tener el pizarrón de Guardiola, con toda la táctica perfecta, pero si no tenemos a los jugadores, tampoco vamos a llevar esto adelante. Por eso es que es fundamental este llamado a que cada uno de los órganos del sistema de justicia establezca una autocrítica y una predisposición para realizar los cambios. ¿Bastará la autocrítica? Yo pienso que es un primer paso, es un punto de partida importante, porque si nosotros tomamos que estamos a la defensiva, que todo lo hacemos perfecto y que hay un conjuro contra el sistema de justicia, estamos equivocados. Nosotros podemos desempeñar mejor las cosas. Por eso es que las autoridades, los presidentes, los fiscales, los miembros del Consejo Nacional de Magistratura nos turnamos, ¿no? Tenemos solamente un tiempo de gestión porque justamente hay la esperanza de que podamos despertar de un letargo, de una inercia, que pienso que es el momento ya de poder despertar. La ciudadanía no puede esperar más. Ahora, de repente estas angustias respecto a la inseguridad ciudadana hacen que el ciudadano sea también bastante duro en las apreciaciones, pero también en la práctica lo corrobora, pues. Por ejemplo, prisión domiciliaria para un sujeto que tiene antecedentes penales, que luego la policía lo está capturando en la misma acción, es decir, delinquiendo, ¿ya? Y cuando le preguntan, ¿y si tú estabas con prisión domiciliaria, qué haces tú en la calle y robando? Es que me aburría, dice. Entonces, si tiene un sujeto de esa naturaleza, con esos antecedentes, y el juez le dice, prisión domiciliaria, vaya usted a descansar a su casita, es que no están actuando bien, y no solamente es pues la crueldad que podría decir por estas angustias de inseguridad de la ciudadanía, ¿no? Así es, así es. Fíjese que en el tema de inseguridad ciudadana siempre se mira al sistema de justicia. Y me parece que cuando se mira al sistema de justicia, se le mira como cuando miramos a la luna, solamente una cara. Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. Habría que ver el movimiento de rotación que hace el sistema de justicia y ver la otra cara. Ver que comienza con las facultades de derecho.
Porque finalmente, señor Sotomayor, a quienes nosotros elegimos son a profesionales del derecho. Si nosotros seguimos con cursos de titulación, si seguimos con formas en que no se miden las competencias para darle un título de profesional del derecho a nombre de la nación, ahí estamos flaqueando. Hay que mirar a los colegios de abogados. Fíjese que en otras profesiones hay colegios de médicos del Perú, colegios de ingenieros del Perú. En los abogados no pasa lo mismo. En los abogados, cada uno de los distritos judiciales tiene su colegio de abogados y cada uno con una autonomía y con un desarrollo totalmente diferente, distinto. Y no hay una organicidad. Fíjese usted que ante los grandes temas falta el pronunciamiento, digamos, de un colegio de abogados del Perú. Miren, sobre el Código Penal decimos esto. Miren, sobre la denuncia Panorama decimos esto. Es decir, un pronunciamiento de los profesionales del derecho. Entonces, falta ver eso. Y respecto a Poder Judicial, Ministerio Público, CNM, Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, creo yo que hay una tarea pendiente, que es el trabajo coordinado, que haya una línea, un ADN que haga que nos reconozca. Creo que el trabajo que hemos desarrollado ha sido muy individualista. ¿Qué es lo que necesita el Consejo? ¿Qué es lo que necesita el Poder Judicial, el Ministerio Público? Por ejemplo, el día de ayer, con Accede, firmamos nosotros un convenio para tener una línea de información sobre todos los magistrados del país con la Academia de la Magistratura, con el Poder Judicial, perdón, con el Ministerio de Justicia. ¿Qué tipo de información? Esa información va a permitir transparentar, es decir, va a estar la información. Si usted, muy bien, mi caso llega donde el juez Luis Sotomayor. Muy bien, vamos a saber cuál es su formación académica, cuál ha sido su trabajo anterior al acceso a la magistratura, y ahí deben venir sus sentencias, para que se den cuenta cuál es su razonamiento, cuál es su discernimiento, cuál es su postura. Y eso debe de estar listo en unos 60, máximo 90 días, va a ayudar a transparentar esto. Sin embargo, estas cosas a veces no se difunden, estas buenas noticias a veces no tienen el eco que quisiéramos. Esto va a ser un control un poco más estricto y conocer la personalidad del propio magistrado. Así es, lo hemos llamado la ficha única del magistrado, porque imagínense, a veces en el mismo consejo habían dos informaciones sobre el magistrado, o distinta a la que había en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, de tal manera que esto ayuda a una transparencia, y el tema de la tecnología es un tema no negociable, ¿no? Es un tema que el sistema de justicia lo tiene que abrazar y se lo tiene que tatuar en la piel para que no desaparezca. Bueno, a entrar a la era informática, que todavía le falta mucho al sistema judicial, ¿no? Porque es un tema presupuestario. Tengo entendido que ya está el SINOES, las notificaciones electrónicas, se están haciendo los esfuerzos. Yo veo que en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Justicia, en el Tribunal, todos estamos haciendo grandes esfuerzos. A nadie, señor Sotomayor, le gusta que su institución, la institución que uno pertenece, que uno lidera, tenga esa percepción en la sociedad, ¿no? Uno siempre quiere más, y en ese sentido estamos trabajando todos. Muy bien, el trabajo está correcto. ¿Están viendo ustedes la manera, más bien, de que cumpla mejor el Poder Judicial? ¿Pero qué hay del Ministerio Público? ¿Se hará también la ficha única del magistrado para el caso del Ministerio Público, donde también hay una serie de falencias? Es cierto, también, ¿no? Cuando hablamos de una ficha única, del magistrado comprende al juez y comprende al fiscal, ¿no? ¿Se va a aplicar también entonces al Ministerio Público? También se va a aplicar al Ministerio Público, porque formamos parte todos de un sistema de justicia, en un proceso, ¿verdad? Forman parte de la etapa postulatoria y es trascendente, depende del fiscal si el caso se sigue o no se sigue. Tiene una labor fundamental de control de la legalidad, y tengo entendido que ahí también se están haciendo los esfuerzos por un mejor desempeño. Ahora, llama la atención también a veces el pronunciamiento de los fiscales, doctor Aguila. Por unas cosas pues dan también libertad, sueltan o no hacen las cosas con la premura necesaria, con el empeño necesario, o llegó 5 minutos tarde, no va esto, así que señor policía, regrésese con su parte. Esto no puede seguir. Esto es responsabilidad de los órganos de control de cada uno. Yo tengo una confianza en que cada uno, tanto los órganos de control del Poder Judicial, del Ministerio Público, realicen lo mejor posible su labor. Como le digo, a nadie le gusta encontrarse con estos temas. Sin embargo, nosotros como Consejo Nacional de la Magistratura tomamos nota de ello para dos momentos en que sí somos competentes. Cuando tenga que darse la ratificación
¿no? Nosotros no podemos ratificar, señor Sotomayor, por ejemplo, a un fiscal que le deja toda la labor al adjunto, ¿no? El fiscal que no entiende cuál es el nuevo modelo del proceso penal, donde el fiscal es mitad policía, investigador, y mitad abogado defensor, tiene que formar su teoría, tiene que armar su argumentación. Ya no es más el fiscal de escritorio. Entonces, allí es donde es competente el Consejo para no ratificar ese tipo de fiscales o cuando nos viene un pedido de destitución. También en ese sentido actuamos con mano firme, ¿no? Por un lado, respetamos todas las garantías del magistrado. Fíjese que lo nombramos nosotros finalmente, ¿verdad? Hay que respetarle el debido procedimiento administrativo, pero por otro lado, toda la firmeza. Pero el nombramiento al fiscal que está muy lejos, en las zonas lejanas de nuestro país, la tienen que hacer desde Lima. Es cierto, en el caso de fiscales, es ¿no? cierto. Dentro del Ministerio Público, si es que esto obedece, no es un titular, y tenemos 1001 fiscales que no son titulares. 1001 fiscales que no son titulares, y esto el Consejo Nacional de Magistratura no puede nombrar por falta presupuestaria. Todos estos 1001 fiscales son actualmente provisionales, que evidentemente ganan menos que un fiscal titular. Entonces, mientras no tenga el Ministerio Público, no nos diga, ya esto está presupuestado, no lo podemos. Y entonces a esos provisionales los nombra el fiscal de la Nación. Esa es su estructura, eso es su organicidad que ellos señalan y que está en la norma y que, está también, no está libre también de vicisitudes propias del desarrollo de la función. Muy bien, el tiempo nos ha quedado realmente corto, hubiéramos querido ampliar este tema de los fiscales, pero doctor Guido Aguila Grados, le quedamos reconocidos por su presencia aquí en este set de trabajo. Ha estado con nosotros el doctor Guido Aguila Grados, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y mi mayor deseo de recuperación para don Alberto Cuquín. Un fuerte abrazo desde acá. Le haremos, presidente. Muchas gracias. Amigos, con ustedes estaremos nuevamente el día de mañana, Dios mediante. Gracias. Muy buenos días.